Hola, ¿qué tal? Soy Julio César Serna, CEO de Psicopolítica. Hoy miércoles 15 de abril del 2020, el número de contagiados por el COVID-19 en el mundo ha sobrepasado los 2 millones y a la par que los fallecimientos se han incrementado en más de 130.000. De otro lado, se sabe que las personas recuperadas bordean los 500.000 habitantes, según el conteo que lleva la Universidad Johns Hopkins. En medio del escalamiento de esta crisis, la epidemia del coronavirus sigue generando un alto impacto emocional en la gran mayoría de las personas, alcanzando niveles de incertidumbre, ansiedad, frustración, desesperanza, estrés, temor y pánico. Hoy quiero compartir algunas ideas sobre la comunicación estratégica en tiempos de crisis. En toda crisis, el manejo de la comunicación tiene un carácter estratégico. Si se hace en forma adecuada, pertinente y oportuna, jugaría en favor de la resolución de la crisis. Por el contrario, si el manejo de esta es fallida y errática, correríamos el riesgo de perder todos. Sabemos que las epidemias son inevitables, a menudo impredecibles y potencialmente dañinas. Suelen caracterizarse por la incertidumbre, la confusión y la sensación de urgencia con la que vienen acompañadas. Sobre el manejo estratégico de la comunicación en tiempos de crisis, nos planteamos las siguientes interrogantes. Una primera pregunta que podemos plantearnos es: ¿quién debe ser el vocero en una situación de crisis? ¿Debe ser siempre el presidente? El presidente no necesariamente debería ser el vocero. Podría ser un experto que conoce ampliamente el tema y que además comunique bien. En algunos países, por ejemplo, se ha conformado un gabinete de crisis, constituido por una serie de expertos multidisciplinarios que tienen la finalidad de asesorar y además apoyar al presidente y a los ministros involucrados en la identificación de las rutas y estrategias para afrontar la crisis exitosamente y que esto no se le vaya de las manos. El mandatario de un país debe aparecer en cámaras solamente cuando la situación lo amerita, no todos los días. No tiene por qué aparecer con tanta frecuencia en los medios masivos de comunicación, porque su sobreexposición en los medios va a generar que las personas se saturen de él y que además corra el riesgo de perder credibilidad. Una segunda pregunta sería: ¿cuál debe ser la finalidad de comunicar en tiempos de crisis? Creemos que la comunicación estratégica en tiempos de crisis, como la pandemia del COVID-19, por ejemplo, debe ser preservar la credibilidad de quien comunica y, por otro lado, gestionar la confianza emocional de los ciudadanos, ya que si uno o dos de estos elementos se pierden, sería muy difícil recuperarlos en el corto tiempo que dura la crisis. Una tercera interrogante podría ser: ¿qué otras características deben tener los mensajes del vocero en una situación de crisis? Los mensajes deben ser sencillos, claros, directos, completos, pero a la vez deben ser fieles, oportunos y fieles a la verdad de los hechos. La transparencia del manejo de los datos y de la información debe ser absoluta. Un tema importante y final es explicar con claridad el porqué de las determinaciones que se adoptan en un momento de crisis. Es necesario que el vocero explique el porqué de las determinaciones, ya sea en temas económicos, sociales, políticos o poblacionales, sin caer en contradicciones. En tiempos de crisis no hay lugar para la improvisación. Espero haber contribuido en la mejor comprensión de cómo se gestiona la comunicación estratégica en situaciones de crisis. Nos vemos pronto.